Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este video resolveremos algunas situaciones relacionadas a la longitud de la circunferencia, así como también el área de un círculo. Iniciemos. Este texto lleva por título Plaza de Toros. La corrida de toros es una actividad instaurada en el Perú por los españoles desde la época de la colonia. Paradójicamente, se realizaban como parte de la Feria del Señor de los Milagros y convocaba a las principales figuras del toreo mundial. En las últimas décadas, muchas organizaciones en el Perú y el mundo rechazaron esta actividad por su carácter violento y porque atenta contra la vida de un ser vivo. Sin embargo, por muchas décadas formó parte del atractivo turístico limeño. El diámetro del espacio propiamente de toreo, este espacio, mide 60 metros, el diámetro, y alrededor de este existe un callejón por el que se desplaza la gente para subir a los palcos. Teniendo en cuenta esta información, se pide determinar A, el área y el perímetro del espacio de toreo, B, el área del callejón. Aquí, como ves, 60 metros es el diámetro de este espacio para el toreo y 64 metros de diámetro es todo este diámetro para la circunferencia, para el círculo mayor. Muy bien, vamos a resolver esta situación primero identificando los datos del problema. El problema trata sobre la corrida de toros instaurada en el Perú por los españoles desde la época de la colonia. Se conoce el diámetro de 60 metros para el espacio de toreo. Para determinar el área y perímetro, primero debemos determinar el radio. Operacionalización. El área y el perímetro del espacio de toreo, es lo que nos pedían en la primera pregunta. Hay que tener en cuenta que pi es igual a 3,14 y tener en cuenta que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, aquí podemos, a partir del círculo menor, cuyo diámetro es 60 metros, yo puedo hallar su radio, sería 30 metros. Y para el círculo mayor, ¿no? Es 64 metros su diámetro. Por lo tanto, su radio es 32 metros. Con esta información me piden del espacio de toreo el área y el perímetro. Voy a determinar el área. El área, como lo hemos visto, es pi por el radio al cuadrado. Voy a reemplazar el valor de pi, que es 3,14. El radio es 30 al cuadrado. Entonces el área sería igual a, cuando entonces la operación, primero la potencia, 30 al cuadrado es 900 por 3,14, 2.826 metros cuadrados. Es el área del espacio toreo. Ahora vamos a continuar, vamos a hallar el perímetro de ese espacio toreo. Es el perímetro de la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia, la fórmula es 2pi por el radio. Voy a reemplazar, sería 2 por 3,14 por el radio, que es 30. Al efectuar esta operación, el resultado es 188,4 metros. Respuesta entonces, el área del espacio toreo es 2.826 metros cuadrados, mientras que su perímetro es 188,4 metros. El área del callejón, me piden el área de este callejón, pero el área de este callejón es justamente, si lo observamos muy bien, podemos determinarlo como una diferencia. Tenemos que hacer la sustracción entre el área del círculo mayor, ¿no? Cuyo diámetro es 64, voy a tener que restar el área del círculo menor, que es el área del espacio del toreo, ¿no? Que su diámetro es 60 metros. Entonces su radio es 30 y acá también su radio del círculo mayor es 32. El área entonces del callejón sería el área del círculo mayor, pi por su radio mayor al cuadrado, menos pi por el radio menor al cuadrado. Es decir, acá sería 32 al cuadrado y aquí sería 30 al cuadrado. Reemplazando, el área del callejón es 3,14 por 32 al cuadrado, menos, acá sería 3,14 por el radio, que es 30 al cuadrado. Efectuando esta operación, el área del callejón es, acá multiplicando primero la potencia, 32 al cuadrado por 3,14, 3.215,36, menos 3,14 por 30 al cuadrado, 2.826. Efectúo la sustracción,
El área del callejón es 389,36 metros cuadrados. Respuesta, el área del espacio correspondiente al callejón es igual a 389,36 metros cuadrados. Esta segunda situación lleva por título Elaborando galletas para la abuelita. Rosaura es una niña que elabora galletas como regalo para su abuelita y lo entregará el día que vaya a visitarla. Luego de buscar distintos modelos, finalmente decidió hacer 6 galletas del mismo tamaño como las que se muestran en la imagen. 4 centímetros y 12 centímetros son las medidas de los diámetros de las circunferencias. Parte del proceso de elaboración y decoración es recubrir con chocolate, solo la parte superior de las galletas. Se sabe que para recubrir 48 centímetros cuadrados utilizará la tercera parte de un sachet de chocolate. Pregunta, ¿cuántos sachets del mismo tamaño utilizará en total para recubrir de chocolate las 6 galletas? Muy bien, para resolver esta situación primero identificamos los datos del problema. El problema trata sobre la elaboración de galletas para regalar a su abuelita. Elaboró 6 galletas de 4 centímetros y 12 centímetros de diámetro según la imagen. Se decorará recubriendo con chocolate solo la parte superior de las galletas. Además, para recubrir 48 centímetros cuadrados, utilizará la tercera parte de un sachet de chocolate. Se pide determinar cuántos sachets del mismo tamaño utilizará en total para recubrir de chocolate las 6 galletas. Operacionalización. La pregunta es, ¿cuántos sachets del mismo tamaño utilizará en total para recubrir de chocolate las 6 galletas? Bien, acá está la galleta, justamente acá como el diámetro es 12, tenemos el radio que es 6 centímetros. Y aquí como el diámetro de la circunferencia menor es 4 centímetros, su radio es 2 centímetros. Entonces, el área superior recubierta de una galleta lo puedo determinar restando el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Entonces, el área recubierta sería pi por este radio, que es 6, el mayor al cuadrado, menos pi por este otro radio menor, que es 2 al cuadrado. Si yo reemplazo, sería 3, el área recubierta sería 3,14 por 6 al cuadrado menos 3,14 por 2 al cuadrado. Efectúo esta operación, aquí el resultado es 113,04, menos, aquí al efectuar la operación es 12,56. Entonces, el área recubierta es 100,48 centímetros cuadrados. Para las 6 galletas, entonces, como es lo que hallamos anteriormente, era para una galleta, para 6 galletas será 6 por 100,48. Entonces, el resultado es 602,88 centímetros cuadrados, es lo que se va a recubrir. Para recubrir, sabemos que para recubrir 48 centímetros cuadrados se necesitan la tercera parte de un sachet de chocolate. Entonces, un sachet de chocolate, ¿cuánto recubrirá? Claro, tenemos que multiplicar 3 por 48. Y ese resultado es 144 centímetros cuadrados. Un sachet recubre 144 centímetros cuadrados. Para determinar la cantidad de sachets necesarios, ¿qué tengo que hacer? Dividir 602,88 entre 144. El resultado es 4,187. Entonces, como observamos, serán necesarios más de 4 sachets, ¿no? Así es, porque con un sachet se puede recubrir 144 centímetros cuadrados. Aquí me ha salido más de 4. Entonces la respuesta en total se utilizará para recubrir la parte superior de 6 galletas, 5 sachets. La tercera situación lleva por título el pasto que consume un caballo. En un pastizal, un caballo atado a un palo con una cuerda de 3 metros, comiendo diariamente la misma cantidad de pasto, consumió todo lo que estaba a su alcance en 4 días. Si luego se duplicó la cuerda, pregunta, ¿cuántos días más demorará para consumir todo el pasto? Otra pregunta, ¿cuál será el área de la superficie adicional generada al duplicar la longitud de la soga? Otra pregunta, ¿cuánto es la longitud de la circunferencia más grande? ¿Qué estrategias utilizas para resolver cada pregunta planteada? Resolución, primero identificamos los datos del problema. El problema trata sobre la misma cantidad de pasto que come un caballo atado a un palo con una cuerda de 3 metros.
El caballo consumió todo lo que estaba a su alcance en 4 días. Si luego duplicó la medida de la cuerda, se pide responder diversas preguntas. Operacionalización. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuántos días más demorará para consumir todo el pasto? Para responder esta pregunta debemos determinar la superficie de pasto que consume el caballo en un día. Acá tenemos, ¿no?, la figura del área del pasto, ¿no? Como está atado aquí el caballo a esta cuerda de 3 metros, solamente podrá consumir toda esta área, el área que representa este círculo cuyo radio es 3 metros. Entonces, el área del pastizal que come el caballo en 4 días será pi por su radio al cuadrado, es decir, pi 3,14 por el radio que es 3 al cuadrado, es decir, 28,26 metros cuadrados. Pero esto lo consume en un día, ¿no? Esto lo consume en 4 días, perdón, 28,26. En un día consume 28,26 entre 4. Entonces, en un día consume 7,065 metros cuadrados de pastizal. Muy bien. El área del pastizal que come el caballo si duplicamos la longitud de la cuerda. Si nosotros duplicamos la longitud de la cuerda, ahora son 6 metros. Antes eran 3 metros, ahora son 6. Entonces el área sería pi por este radio al cuadrado, duplicado. Sería 3,14 por 6 al cuadrado. Sería 113,04 metros cuadrados. Para determinar los días que demora en consumir 113,04 metros cuadrados, debemos de dividir 113,04 entre 7,065, que es el consumo diario. El consumo total entre el consumo diario me da la cantidad de días, 16 días. Ahora, como yo quiero saber los días de más que demora en consumir toda esta cantidad de pasto, sería restar 16 días menos los 4 días que demoró. Entonces, la diferencia es 12 días. Respuesta: para consumir todo el pasto demorará 12 días más. La segunda pregunta decía, ¿cuál será el área de la superficie adicional generada al duplicar la longitud de la soga? La adicional. Para determinar el área y la superficie adicional generada, debemos realizar la diferencia entre el área del círculo mayor y el área del círculo menor. Esta área del círculo que mide radio 6 con el área del círculo que mide radio 3. Este espacio que es el área adicional. Voy a efectuar entonces el área de esta superficie adicional, sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Sería pi por el radio que es 6 al cuadrado menos pi por el otro radio menor, el radio del círculo menor, que es 3 al cuadrado. Voy acá a reemplazar, el área de la superficie sería 3,14 por 6 al cuadrado, menos 3,14 por 3 al cuadrado. El área de superficie es 113,04 menos 28,26. El área de la superficie adicional es 84,78 metros cuadrados. Respuesta: el área de superficie adicional generada al duplicar la longitud de la soga es 84,78 metros cuadrados. Última pregunta, ¿cuánto es la longitud de la circunferencia más grande? Para determinar la longitud de la circunferencia más grande, reemplazaremos en la expresión, ¿no?, longitud de la cuerda, longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. El valor del radio es igual a la medida de la cuerda, duplicada, es decir, 6 metros, porque es la circunferencia más grande. Como el radio vale 6, entonces la longitud de la circunferencia más grande sería, reemplazando aquí, en la fórmula longitud de la circunferencia, 2pi por r. Sería 2 por 3,14 por 6. Al efectuar esta operación es 37,68 metros. Respuesta: la longitud de la circunferencia más grande es 37,68 metros. Muy bien, hemos resuelto 3 situaciones sobre la longitud de la circunferencia y el área de un círculo. Muchas gracias por tu atención.